Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. En Bangladesh, el obispo auxiliar de Dhaka insta a promover la dignidad y los derechos humanos ante las próximas elecciones en el país. Mientras tanto, el presidente de Irán abre la puerta a unas negociaciones con Estados Unidos en medio de las amenazas del presidente Donald Trump. Y en España, 7 comunidades están en alerta por nevadas, viento y oleaje, entre ellas Andalucía, que ha suspendido las clases por el riesgo de inundaciones. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Papa León XIV dispone que San John Henry Newman sea inscrito en el calendario romano general y su memoria se celebre el 9 de octubre. En Birmania abre una nueva iglesia en medio del conflicto como un signo de fe y de esperanza. La diócesis de Jaén inicia una misión mariana con la imagen peregrina de la Virgen de la Cabeza para celebrar el 8º centenario de su aparición. La archidiócesis de Pamplona y Tudela anuncia la celebración de la 8ª jornada Juntos contra la trata. El presidente de Ucrania acusa a Rusia de un nuevo ataque contra las instalaciones energéticas de Ucrania y pide reforzar la defensa aérea del país. Al menos 30 muertos por las fuertes nevadas en la costa occidental de Japón. En España, el gobierno aprueba la revalorización de las pensiones y otro con el escudo social. Las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida ya pueden solicitar las ayudas del gobierno. Y en deportes, el Albacete recibe al Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Comenzamos este informativo en Bangladesh. Allí el obispo auxiliar de la archidiócesis de Dhaka, Monseñor Subroto Boniface Gómez, ha dirigido un mensaje a la población de cara a las próximas elecciones previstas para el 12 de febrero, unos comicios que a su juicio no se perciben con gran entusiasmo para el futuro del país. El gobierno interino de Mohamed Yunus ha convocado los comicios tras un periodo de transición política después de las protestas que en agosto de 2024 obligaron a la ex primera ministra Sheikh Hasina a abandonar el país. Junto a las elecciones parlamentarias también se celebrará un referéndum constitucional en el que se pedirá a la población su aprobación para modificar la Constitución. En este contexto, el obispo auxiliar de Dhaka ha señalado que el problema es que la votación no será inclusiva, ya que la Awami League, el partido de la ex primera ministra, ha sido ilegalizado y no ha podido presentar listas de candidatos. Como indica el prelado, esto ha generado un malestar generalizado entre la población y también un sentimiento de injusticia. Monseñor Gómez agrega que otros factores a tener en cuenta son la presencia del partido estudiantil que lideró las protestas, nuevo en el escenario político. A esto añade el resurgimiento general de los partidos islamistas que han vuelto a presentarse con su agenda política que, como apunta el prelado, perjudica a minorías como las mujeres, los grupos tribales y las comunidades religiosas hindúes y cristianas. Finalmente, el obispo auxiliar de Dhaka ha aseverado que la Iglesia Católica no participa directamente en la actividad política. No obstante, precisa Monseñor Gómez, promueve la dignidad y la libertad de cada persona, los derechos humanos y el buen gobierno, así como valores como el bien común, la fraternidad, la justicia y la paz para todos, sin discriminación por cultura, etnia o religión.
Y cambiamos de asunto. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha asegurado haber dado instrucciones para iniciar negociaciones con su homólogo estadounidense, Donald Trump. Un anuncio que llega después de las amenazas de Washington sobre un ataque militar sobre la zona y también las exigencias para que Teherán abandone totalmente su programa nuclear y balístico, desplegando una flota de la Armada Americana en el Golfo Pérsico el pasado mes de enero. El líder iraní ha aclarado que este acercamiento se producirá siempre que exista un entorno propicio, libre de amenazas y expectativas irrazonables. En tal caso, Pezeshkian ha expresado su deseo de que se entable un proceso de negociaciones justas y equitativas, que han de estar además guiadas por los principios de dignidad, prudencia y convivencia, ha declarado. Eso sí, desde Teherán se insiste en la postura de que su programa nuclear, dicen, es únicamente con fines pacíficos y que su derecho al uso de la energía nuclear está reconocido a nivel internacional. Eso es lo que han declarado. Además, el Consejo Supremo de Defensa Nacional y asesor del Ayatolá Jamenei recalcó que no aceptarán que su uranio enriquecido almacenado se traslade al extranjero, una de las propuestas de Estados Unidos durante la última ronda de conversaciones. De producirse la negociación, se trataría del primer contacto entre ambos países desde que las negociaciones por alcanzar un nuevo acuerdo nuclear se rompieran en junio del año pasado a causa de la guerra de Israel contra Irán, en la que Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares iraníes. Y nos vamos ya a nuestro país. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene a 7 comunidades autónomas en alerta por nevadas, viento, tormentas y temporal marítimo, de las cuales 2, Galicia y Andalucía, se encuentran en nivel naranja de riesgo importante por temporal marítimo y viento, respectivamente, junto a la ciudad autónoma de Ceuta, que está en alerta por fuertes rachas de viento. Precisamente Andalucía ha avisado de un alto riesgo de inundaciones y ha suspendido para mañana todas las clases presenciales en la comunidad, salvo en la provincia de Almería. También la ciudad autónoma de Ceuta ha suspendido las clases para el día de mañana por estas alertas. La borrasca Leonardo sigue afectando hoy a 43 carreteras de nuestro país, además 3 de ellas de la red principal. Vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado actual de las carreteras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Actualizamos la información del tráfico siendo la 1:30, las 12:30 en Canarias, y en estos momentos seguimos pendientes del temporal de nieve que afecta un total de 33 carreteras, 2 de ellas en la red principal, ya quedando ambas transitables con precaución, la A52 en Acanda, en la provincia de Ourense, y también en la A92 en Puerto de la Mora, en la provincia de Granada. Ya de la red secundaria, las zonas más afectadas se encuentran en Castilla y León y también en Aragón. Les pedimos que se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de circular y no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Ya en cuanto a tráfico se refiere, permanece cortada por accidente en Orense, la 52 en la zona de Agudiña hacia Berín, por tanto van a encontrar el desvío debidamente señalizado, y también les recordamos que por obras permanece cortada en Barcelona, la AP7 ya en el entorno de Martorell, sentido Tarragona, también van a encontrar desvío por la autovía A2, y ya en cuanto a tráfico lento van a encontrar complicada la entrada a Barcelona por la A2 en San Joan Despí y también ya de salida por la C32 en Viladecans, y ya por último en Jaén, en la A4 en Villanueva de la Reina hacia Bailén. Ayer los bomberos rescataron a 4 personas, 2 adultos y 2 menores que durante horas quedaron atrapados en la zona rural de Las Mesas, en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, porque la crecida del río, debido a las intensas lluvias, les impedía poder salir del lugar y regresar a sus viviendas, ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha dispuesto que San John Henry Newman, cardenal y doctor de la Iglesia, sea inscrito en el calendario romano general y su memoria libre sea celebrada el 9 de octubre. Así lo ha recogido el decreto del Dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos que la Santa Sede ha publicado esta mañana.
En este documento se lee que la luz benévola de la gracia de Dios que vino a este mundo para alumbrar a las naciones llevó a John Henry Newman a encontrar la paz en la Iglesia Católica. También recuerda que durante su larga vida el cardenal Newman fue incansable en la misión a la que había sido llamado, llevando a cabo el ministerio de la investigación intelectual, de la predicación y de la enseñanza, así como el servicio a los pobres y a los últimos. Como expresa el texto de la Santa Sede, su mente vivaz nos ha dejado monumentos perdurables de gran importancia en materia teológica y eclesiológica, así como dice el texto, composiciones poéticas y devocionales. A esto se añade que su constante búsqueda de ir más allá de las sombras y las imágenes hacia la plenitud de la verdad se ha convertido en un ejemplo para cada discípulo del resucitado. Así recoge el decreto de manera especial San John Henry Newman, habiendo sido reconocido como una luz refulgente para la Iglesia peregrina a lo largo de la historia, puede ser contado justamente entre los demás santos doctores inscritos en el calendario romano general. El documento también pide que esta nueva memoria sea incluida en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la misa y la liturgia de las horas, haciendo uso los textos litúrgicos que propone el dicasterio. Estos serán traducidos, aprobados y, tras la confirmación de este dicasterio, publicados por las conferencias episcopales. Por otro lado, con motivo de la fiesta de la Presentación del Señor que celebrábamos ayer, el Papa León XIV presidió la Santa Misa con los miembros de los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. La Eucaristía tuvo lugar en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora peninsular, y pudieron seguirla los oyentes a través de Radio María. El Santo Padre alentó a los consagrados a consumirse en la caridad y subrayó también que Dios es la fuente y la meta de toda su acción. Recordando el Evangelio del día que nos muestra a Jesús reconocido y anunciado por Simeón y Ana como el Mesías, el pontífice señaló que este pasaje evangélico nos presenta el encuentro entre dos movimientos de amor, el de Dios que viene a salvar al hombre y el del hombre que espera con fe vigilante su venida. En esta misma línea, el Papa dijo a los consagrados que la Iglesia les pide que sean profetas, mensajeros que anuncian la presencia del Señor y preparan su camino. El Santo Padre destacó que esto están llamados a hacerlo, ante todo, mediante el sacrificio de su existencia, arraigados en la oración y dispuestos a consumirse en la caridad. Asimismo, el sucesor de Pedro resaltó que los consagrados, con la profesión de los consejos evangélicos y con los múltiples servicios de caridad que ofrecen, están llamados a testimoniar en una sociedad donde fe y vida parecen alejarse cada vez más una de la otra, en nombre de una concepción falsa y reductiva de la persona, que Dios está presente en la historia como salvación para todos los pueblos. Ante los contextos más variados y exigentes, incluso en medio de los conflictos, sentenció ayer el Papa, los consagrados no se van, no huyen, permanecen despojados de todo para ser un signo más elocuente que 1000 palabras, afirmaba el Santo Padre, de la sacralidad inviolable de la vida en su desnuda esencialidad. El Santo Padre también destacó que la vida religiosa, con su sereno desapego de todo lo que sucede, enseña la inseparabilidad entre el cuidado más auténtico por las realidades terrenas y la enseñanza amorosa en las eternas, elegidas ya en esta vida como fin último y exclusivo, capaz de iluminar todo lo demás. El Papa León XIV concluyó afirmando que los consagrados comprometidos a seguir a Jesús más de cerca y participando de su anonadamiento para vivir en el Espíritu, le pueden mostrar al mundo en la libertad de quienes aman y perdonan sin medida, el camino para superar los conflictos y sembrar fraternidad. Y cambiamos de asunto. En medio del conflicto que vive Birmania, se ha abierto una nueva iglesia que ha sido acogida como un signo de fe y esperanza para todos los fieles. Su bendición, junto con una gruta con la imagen de la Virgen de Lourdes, a la que se dirigen como Reina de la Paz, ha supuesto un acontecimiento especial para la diócesis de Miquitina, capital del estado de Kachin, en el noreste del país. En el marco de la guerra civil en curso, el territorio circundante es escenario de violentos enfrentamientos entre el ejército regular y las formaciones de las milicias étnicas Kachin, con un gran sufrimiento para la población civil y un número creciente de desplazados. En este contexto, la construcción y la apertura de un edificio de culto para los fieles católicos adquiere un valor particular. Con esta ocasión, su obispo, Monseñor John Mang Nwang Lasam, ha subrayado que los fieles están llamados en tiempos de crisis y tribulaciones
tribulación a ser comunidad de piedras vivas. La nueva iglesia se había hecho necesaria debido a la significativa expansión de la comunidad católica local en la diócesis, que cuenta en su conjunto con más de 95.000 fieles. Noticias de la Iglesia en España. La diócesis de Jaén ha comenzado una misión mariana que llevará a la imagen peregrina de la Virgen de la Cabeza por toda la ciudad para celebrar el 8º centenario de su aparición. El lema de esta misión es María, Madre en Salida. Durante la misa de envío de la imagen peregrina, el obispo de Jaén ha subrayado que esta misión quiere poner a la diócesis en estado de evangelio, reavivar la fe, despertar el corazón, llamar a la conversión y al compromiso cristiano, llevando la presencia de María para conducirnos a Jesucristo. Monseñor Chico también ha destacado que María nos pone en camino, nos lleva a Cristo y nos empuja al hermano. Por ello, ha expresado su deseo de que esta misión mariana sea una renovación espiritual real, una fe más viva, una iglesia más misionera. Por otro lado, el obispo de Jaén, Monseñor Sebastián Chico, ha comunicado la alegría de la diócesis al recibir la noticia de la concesión de la coronación pontificia a la Virgen del Alcázar, patrona de la ciudad de Baeza, remitida al obispado jienense por el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. En una carta firmada por el prefecto de este dicasterio, el cardenal Arthur Roche, se adjunta el decreto de esta concesión pontificia ante la solicitud enviada por el obispo de Jaén el pasado mes de noviembre. En la misiva se confiere la coronación en nombre y con la autoridad del sumo pontífice de la mencionada imagen de la bienaventurada Virgen María, a la vez que se subraya que dicha coronación contribuya a extender aún más la devoción a la Madre de Dios y suscite entre los fieles un verdadero anhelo de santidad. Y nos vamos a Pamplona. La Biblioteca de la Universidad de Navarra acogerá este jueves la 8ª jornada Juntos contra la Trata. Será a las 12 del mediodía en el aula Siemens Gamesa ICS. Este acto está organizado por la Delegación de Trata de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela, con la colaboración de Tantaca, Banco de Tiempo Solidario de la Universidad de Navarra, creado en noviembre del año 2012. Este evento contará con 2 conferencias. La primera versará sobre trata de personas y dignidad humana, derechos humanos en crisis. Será impartida por Olivia Serrano, profesora del Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Navarra y presidenta de Be Human, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la dignidad humana y el desarrollo humano integral a través de la formación, el diálogo internacional y la investigación. La segunda charla será sobre la trata de seres humanos, un drama de crisis. Estará a cargo del sargento primero Miguel Ruiz, jefe del equipo de delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Navarra. Este mismo jueves a las 7:30 de la tarde se celebrará una vigilia contra la trata de personas en la capilla del Seminario Diocesano de Pamplona. Contarán con la música del grupo Betel. Ambas actividades se celebran coincidiendo con la festividad de Santa Josefina Baquita, patrona de las víctimas de la esclavitud y de la trata de personas, que se celebra este domingo 8 de febrero. Y también les informamos de que la diócesis de Asidonia Jerez ha comunicado que, siguiendo las directrices marcadas por las autoridades locales y ante los avisos de alerta meteorológica previstos, de los que les informábamos hace unos minutos, ha suspendido todas las actividades de catequesis, formación y reuniones de grupo previstas para esta tarde y para toda la jornada de mañana. Esta decisión se adopta como de medida de precaución con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas atendiendo a las recomendaciones de los organismos competentes. Información internacional. Comenzamos la información internacional. En Ucrania, su presidente Volodymyr Zelensky ha acusado al ejército ruso de lanzar un nuevo ataque contra instalaciones energéticas del país. Una noticia que llega después de que el líder ucraniano afirmara que Moscú había cesado este tipo de ataques lejos del frente y en medio de los contactos trilaterales con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz. El mandatario ha asegurado que las tropas rusas lanzaron un total de 70 misiles, entre ellos un número significativo de misiles balísticos, así como 450 drones kamikaze, unos ataques que alcanzaron diversos puntos de las regiones de Kiev,
Sumi, Kharkov, Dnipropetrovsk, Odessa y Vinnytsia, dejando un total de 9 heridos principalmente en la capital. Zelensky ha criticado a Rusia por pretender aprovechar los días más fríos del invierno, ha afirmado, para aterrorizar a la gente en lugar de recurrir a la diplomacia, tal y como ha afirmado el presidente. Es por ello que ha solicitado a los socios del país, de Ucrania, la entrega oportuna de misiles para mejorar los sistemas de defensa aéreos de su nación. Por otro lado, las autoridades de Rusia han anunciado la detención de un extranjero que supuestamente planeaba un atentado con bomba en la región de Moscú. El Servicio Federal de Seguridad del país ha señalado que esta persona estaba implicada en los preparativos de un acto terrorista y de sabotaje por orden de una organización ucraniana prohibida en Rusia y que, aseguran, actuaba en interés de los servicios de inteligencia de Ucrania. Y nos vamos ahora hasta Japón. Al menos 30 personas han muerto y más de 320 han resultado heridas por las fuertes nevadas registradas en la costa occidental del país asiático. En algunas de las ciudades más afectadas ya había más de 4 metros de nieve acumulada en las calles. La prefectura más afectada por el temporal es la de Niigata, situada en el noroeste, que ha registrado 12 fallecidos, seguida por Akita con 6 y Aomori con 4. Precisamente en esta última región, su gobernador ha pedido el despliegue del ejército para garantizar la seguridad de la población. Muchos de los fallecidos se encontraban en el exterior retirando la nieve de la fachada de sus viviendas, por lo que las autoridades recomiendan precaución ante las nevadas que podrían seguir cayendo esta misma semana. Y cambiamos de asunto, nos vamos hasta el continente africano. Al menos 3 personas han muerto, 5 han resultado heridas y otra permanece en paradero desconocido a causa de las fuertes lluvias provocadas por el paso del ciclón Fitia por la isla de Madagascar. Allí hay ya casi 8.500 desplazados. En total se estima que más de 28.000 personas se han visto afectadas en todo el país a causa de los daños significativos en viviendas e infraestructuras, especialmente escuelas. Las autoridades del país han emitido la alerta roja para la zona de la capital, Antananarivo, debido al riesgo de que se produzca la ruptura de un dique en el curso del río Sisaoni, lo que podría provocar graves inundaciones. Y nos vamos a Estados Unidos. El expresidente Bill Clinton y su mujer y exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, han aceptado comparecer ante el Congreso de Estados Unidos acerca de la investigación en torno al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. Así lo ha anunciado su representante después de que los abogados de los Clinton aceptaran los términos de la Cámara, aunque todavía no hay fecha para sus declaraciones. Esta decisión supone un giro sobre la postura mantenida por el matrimonio en los últimos meses, si bien el Comité de Reglas de la Cámara estaba ya preparando una votación en el Pleno para declararlos en desacato al Congreso, una resolución a la que el Comité de Supervisión dio el visto bueno el pasado mes de enero. El llamado a declarar de Bill Clinton y Hillary Clinton se marca en una investigación más amplia sobre la red de Epstein y las posibles conexiones de figuras públicas con sus delitos. Aunque ninguno de los dos está acusado de irregularidades, los legisladores buscan esclarecer los vínculos y comunicaciones que pudieran existir durante los años en que el empresario operaba en círculos políticos y financieros de alto perfil. Jeffrey Epstein visitó la Casa Blanca en hasta 17 ocasiones durante el mandato de Bill Clinton, que a su vez voló en el avión del empresario unas 27 veces. El demócrata aparece asimismo en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos Epstein aprobada por el Congreso. Y terminamos el bloque internacional contándoles que si alguno de ustedes tiene previsto viajar a Roma, desde ayer acceder al foso para lanzar la famosa moneda La Fontana de Trevi implicará el pago de una entrada de 2 euros durante una franja de varias horas que se supone que son las de mayor afluencia. Se trata de una medida solo para turistas. Para que este nuevo sistema de visita sea viable, las autoridades romanas han diseñado un sistema de cercado desmontable que permitirá organizar una entrada a la zona desde la calle en diferentes filas de personas para proteger así el acceso al perímetro bajo la fuente. El vaso se quedará, por lo tanto, rodeado por unos paneles discretos que emularán al mármol con el que está hecho la fontana y además serán colocados por la noche para no causar problemas al tránsito por el lugar, que alberga el segundo monumento más visitado de la ciudad con una media de 30.000 visitas diarias. Información nacional.
El Consejo de Ministros ha aprobado la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para este año 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. Así lo ha informado esta mañana la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y también portavoz del Gobierno, Elma Saiz. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4% el próximo año, igual que las pensiones no contributivas y del ingreso mínimo vital, que también se revalorizarán un 11,4%. Estos incrementos van recogidos en un Real Decreto Ley que finalmente se ha separado del llamado escudo social, cuyas medidas se han incluido en otro decreto para garantizar su convalidación en el Congreso. Por otro lado, el Gobierno ha blindado a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o a grandes tenedores en el marco del Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros. De esta manera se mantiene el escudo social que protege a las personas inquilinas sin alternativa habitacional, que por causas sobrevenidas no pueden afrontar el pago del alquiler. Sin embargo, en línea con el acuerdo entre el Gobierno y el Partido Nacionalista Vasco, las personas propietarias de 1 o 2 viviendas o en situación de vulnerabilidad no se verán afectadas por la prórroga de este escudo social y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables. Cambiamos de asunto. Las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz en Córdoba, en el que murieron 46 personas, y en Gelida, en Barcelona, en el que falleció una persona, pueden solicitar desde hoy y hasta el 4 de mayo las ayudas aprobadas por el Gobierno. Las víctimas de todos son compatibles con el seguro obligatorio de viajeros con las futuras indemnizaciones por responsabilidad civil y con otras ayudas o seguros públicos o privados que pudieran corresponder. Están dirigidas a las personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario a bordo, maquinistas, personal de a bordo o en formación que resultaron heridos y a los familiares de los fallecidos. En este contexto ha salido a la luz varios documentos de la Unión Europea que muestran cómo Bruselas detectó en 2023 la obsolescencia de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y decidió inyectar fondos europeos para modernizarla. El proyecto europeo contemplaba la mejora de 435,2 kilómetros, en los que 471 de la línea, con actuaciones centradas en la vía y en la infraestructura. El Gobierno confirmó el pasado 29 de enero que durante las obras de modernización no se sustituyeron las traviesas en el tramo donde se produjo el siniestro de Adamuz, que era una obra contemplada en los presupuestos europeos. Más noticias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales. El presidente ha explicado que tienen la intención de aprobar las medidas la próxima semana para incrementar el control de las redes sociales y, como les decíamos, también de las plataformas digitales. Entre otras medidas, el Gobierno modificará la legislación para que los ejecutivos de plataformas sean legalmente responsables de los actos ilegales que tengan lugar en sus plataformas. También será un delito penal la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales. Además, Sánchez ha afirmado que el Ejecutivo implantará una herramienta que detecte supuestas señales de odio y polarización alimentadas por estas plataformas. Por el momento se desconocen los detalles de esta ley y qué sería considerado por el Gobierno odio y polarización. Y hablamos de la economía de los hogares españoles. Los beneficiarios del bono social eléctrico enfrentarán un aumento de hasta el 46% en su factura de la luz a partir de este año debido al fin de los descuentos temporales aprobados durante la crisis energética. Hasta el 31 de diciembre de 2026 el descuento se mantiene en 42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor. Pero a partir de 2027 pasará al 35% y al 50% respectivamente, según el Real Decreto Ley vigente. Esta medida afecta a hogares con rentas bajas, pensionistas mínimos, familias numerosas o monoparentales, con límites de consumo anual más allá de los cuales se aplica el precio sin descuento. El Gobierno prorrogó la protección hasta fin de 2026 para evitar cortes de suministro a vulnerables, pero el encarecimiento coincide con la vuelta del IVA al 21% y los debates sobre pobreza energética, con más de 1 millón de hogares acogidos actualmente.
Y terminamos la información de nuestro país contándoles que la Fiscalía de Andalucía ha archivado las denuncias de cribado de cáncer de mama al no haber indicio penal en personas aforadas y ha remitido las diligencias a varias fiscalías provinciales para continuar la investigación de forma individual y separada al no presentar las denuncias las mismas casuísticas. De esta manera, la Fiscalía Superior Andaluza, competente en la investigación de los cargos públicos aforados, ha emitido un decreto de archivo sobre las 3 denuncias presentadas por el incumplimiento de la atención sanitaria de los programas sobre detención del cáncer de mama contra 5 personas que ocuparon altos cargos en la Consejería de Salud. Este archivo se produce al concluir, tras las diligencias preprocesales practicadas, que no existen indicios de delito contra los aforados, concretamente el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera de Sostenibilidad, Catalina García, quienes ocuparon con anterioridad la cartera de Salud en la Junta. Información deportiva. Y en deportes hoy hablamos de fútbol. El Albacete Balompié recibe esta noche al Barcelona en el Carlos Belmonte a las 9 de la noche en el duelo de cuartos de final de la Copa del Rey, después de haber eliminado al Real Madrid en la ronda anterior. El Albacete es el único equipo de segunda división que sigue en la competición, ya que todos los demás son de primera. El Barça, por su parte, llega al partido con la baja de Rafinha y eliminó en la ronda anterior al Racing de Santander. Noticias autonómicas. Nos vamos a ir hoy hasta Baleares. El Parlamento Balear retoma hoy el nuevo periodo de sesiones tras el prolongado parón vacacional. Nos va a ampliar esta y otras noticias nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. Y el orden del día está dominado por la sesión de control al Ejecutivo Autónomo. Entre los asuntos destacados figura el debate sobre la seguridad en los servicios ferroviarios de Mallorca. También la saturación turística volverá a situarse en el centro del debate parlamentario. El Gobierno autónomo deberá responder a preguntas directas sobre el cumplimiento de sus compromisos contra la masificación y sobre el rumbo de su política turística. En materia de vivienda, el Pleno pondrá el foco en los desahucios, el programa Alquiler Seguro y las dificultades de los residentes para acceder a una vivienda. El ámbito sanitario tendrá un peso específico con iniciativas relacionadas con la saturación de las urgencias hospitalarias, las listas de espera, la atención en salud mental y la dependencia. Este arranque del curso parlamentario llega, además, marcado por el enfrentamiento político surgido tras la Junta de Portavoces de la semana pasada. Los partidos nacionalsocialista ecosoveranistas, MES por Mallorca y MES por Menorca, acusan al Partido Popular y al Partido Socialista de las Islas Baleares, PSIB, de sumisión a Madrid en la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica, un debate que marcará buena parte de la agenda política en las próximas semanas. En otro orden de cosas, Baleares recibió el año pasado 15,7 millones de turistas internacionales, lo que supone un aumento del 2,63% en comparación con el año anterior, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. Estos turistas dejaron el año pasado en el archipiélago más de 21.000 millones de euros, lo que representa un incremento del gasto del 5,16% interanual. Cada turista internacional se ha gastado en el archipiélago de media 1.340 euros, un 2,46% más, y el gasto medio por persona y día asciende a 214 euros, un 5,26% más, para una duración media de los viajes de algo más de 6 días, lo que significa un descenso del 2,66%. Sumando a estos datos los 3,3 millones de turistas nacionales, el archipiélago cierra 2025 registrando la llegada de algo más de 19 millones de visitantes. Y el Gobierno balear ha convocado un concurso oposición para cubrir 106 plazas fijas del Servicio de Salud. Cuéntanos más detalles, Pedro. La Consejería de Salud
quiere cubrir con carácter fijo 106 plazas correspondientes a 14 categorías de personal estatutario del Servicio de Salud. Del total de plazas, 87 se adjudicarán por el sistema de turno libre y 19 mediante promoción interna, con una reserva del 7% para personas con discapacidad reconocida. Y cambiando de tercio, las reservas de agua en Mallorca han aumentado un 5,7% en cuestión de una semana y han alcanzado el 64,8% de su capacidad gracias a las precipitaciones que han dejado las borrascas sucesivas que han afectado a Baleares. En Menorca no existen embalses de gran capacidad, la isla depende casi totalmente de acuíferos que venían de mínimos históricos en 2025. Ibiza y Formentera mantienen una situación frágil con fuerte presión sobre los acuíferos por demanda urbana y turística. No obstante, gracias a las últimas lluvias, las reservas en Menorca e Ibiza se sitúan entre el 48 y el 50%. Y la noticia para recordar. Más del 91% de los niños baleares menores de 6 años hacen un uso abusivo de las pantallas, muchos de ellos antes de cumplir los primeros 12 meses de vida. Es una de las principales conclusiones del estudio Análisis del uso de las pantallas en niños de 0 a 6 años de Baleares, elaborado por la Universidad de las Islas a instancias de la Consejería de Educación y Universidades y presentado ayer lunes. El informe se ha elaborado a partir de las respuestas de cerca de 9.000 familias. Según los resultados, el 96% de los hogares disponen de acceso a Internet y el 86% de las familias no tienen la capacidad para acompañarles de manera correcta en el uso de las pantallas, entre las que predominan la televisión, un 96%, y el teléfono móvil, un 95%. Las consecuencias de este exceso detectado por los investigadores son un déficit de atención, un retraso en el desarrollo del lenguaje, diversos problemas emocionales y alteraciones en los ciclos de descanso y alimentación. El estudio advierte que las pantallas se usan muchas veces como el gran conciliador, es decir, una manera de regular las emociones de los menores. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien. Muchas gracias, Pedro, como siempre, por toda tu información. Vamos a finalizar ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde se esperan precipitaciones en la península y en ambos archipiélagos, mientras que el viento soplará con fuerza en buena parte del territorio español. El estado de la mar será alterado en todas las costas, especialmente en el litoral gallego, el Cantábrico y en Canarias, donde se prevén olas de entre 4 y 5 metros. En el resto del litoral, las olas alcanzarán entre 2 y 3 metros. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán, mientras que las máximas se mantendrán sin grandes cambios. Mañana miércoles se espera una jornada complicada con la llegada de Leonardo, una borrasca de alto impacto que dejará precipitaciones de débiles a moderadas en toda la península y Baleares, más intensas en Andalucía, donde existe riesgo de inundaciones. Por su parte, en el archipiélago canario predominarán los cielos poco nubosos o despejados, sin precipitaciones previstas, mientras que el viento soplará con rachas fuertes o muy fuertes, sobre todo en Andalucía y Galicia. El estado de la mar volverá a ser muy alterado en todas las costas, especialmente en la gallega, la cantábrica, la andaluza y el estrecho, con olas de entre 5 y 6 metros. Las temperaturas se mantendrán similares a las de hoy. Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Marta Troyano y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier García y Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.